Gracias. Perfecto. Maestra Naí, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, gracias. Hola, buenas noches. Soy psicóloga, creo que Ah, bueno, y para conocer un poquito más acerca de ti, o sea, ¿por qué tu interés vas a participar en algún proceso de admisión o estás trabajando ya en una escuela como tal? Sí, soy psicóloga de educación especial, una Ah, USAER, y estoy para la promoción horizontal, interesada. bien. Perfecto. Bueno, en USAER, ¿escuché bien en secundaria? No. No, USAER, Veracruz, atiendo primaria y secundaria. Ya. Ok. ¿Y qué tal está yendo ahorita con la pandemia? O sea, la comunicación. Pues trabajamos con las familias en línea, las que tienen la posibilidad de hacerlo, y los que no, estamos entregando cuadernillos con todas las medidas, llamadas telefónicas, así lo hacemos. Perfecto. Bueno, se entendería o se pensaría que Veracruz, también habría que ver qué zona, pero sí es difícil, no todos, aunque estén en escuelas del centro o urbanas, no todos tienen el acceso, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues bienvenida. Gracias. Bienvenida, maestra Elia, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, profesores, buenas noches a todos. Vemos que está usted en el mero, vaya, hasta se antoja estar ahí, vaya, En el fresco, ¿verdad? en Sí, el claro que fresco, sí. al aire libre, allá atrás se ven las estrellas. No. Vamos a todo dar. Qué Sí, bueno. ¿verdad? Excelente. Bienvenida. ¿De qué nivel es usted? Nivel primaria, Primaria. ¿Qué grado? quinto grado. El asunto es que hay Perfecto. mucho debate. A ver, muy bien. Bueno, pues estamos dando solamente un par de minutos para que nos lleguemos a integrar. El día de hoy, como les decíamos, bueno, se van uniendo cada vez más, nos vamos presentando. Miren, el tema aquí es si podemos abrir todos la cámara, mientras no les impida eso la velocidad en la transmisión, pues la idea es hacer un grupo de estudio, ¿no? Donde todos participemos, es decir, que podamos tomar la palabra, por eso se les da el tema con anterioridad, el tema a tratar. Seguramente muchos de ustedes tienen alguna experiencia, algún punto de vista, algún comentario y, ¿por qué no? Pues alguna duda que platicar o incluso alguna postura y no estamos aquí para resolver las preguntas puntualmente, sino para comentarlas y obviamente de construir un texto en específico que el día de hoy pues nos une o nos lleva a la reflexión. Ahorita lo voy a presentar en pantalla, seguramente todos ustedes en algún momento lo han visto, lo han leído, lo han analizado y es el del enfoque formativo de la evaluación de esta serie de tomos que ha estado vigente a través de todos los procesos desde el 2000, desde la época, si no mal recuerdo, amigo Osvaldo, desde las escuelas de calidad, ¿no? Sí, desde el Surge, aspecto. Sí. surge ahí desde escuela de calidad y, y bueno, esa es la idea de que podamos leer ese libro, lo vamos a presentar ahí en pantalla, vamos a ir tomando algunos conceptos y los vamos a ir platicando, ¿no? Entonces, pues esa es la intención de este grupo, no pretendemos durar más de una hora, es decir, de hecho pensamos o visualizamos, está aquí el maestro Osvaldo, ahorita lo presentamos, va a ser una pequeña presentación, una pequeña exposición de algunas ideas, igualmente nuestro amigo Jorge, igualmente un servidor, y quien quiera sumarse. Después de esta pequeña plática o lo que sea, pues vamos a ir debatiendo, ¿no? No es una exposición, es una serie de comentarios o de reflexiones que nos van a llevar a deconstruir. Y se me hizo muy interesante la pregunta que me hacías, Osvaldo, desde el punto de vista pedagógico o desde todo, ¿no? Porque cuando me preguntas desde qué punto de vista o hasta qué alcance lo vamos a deconstruir, pues sí, porque ayer lo platicábamos con Jorge, pues hasta en qué momento político y económico sucedió esta situación y sí, pues tratar de hacerlo lo más general. ¿Y por qué sigue teniendo esa vigencia hasta ahora?
este documento. Así es que, bueno, sin más, ya se irán uniendo los demás compañeritos. Sí me gustaría, cuando menos, amigo Jorge, que pudieras presentarte así, a grosso modo, saludar a todos nuestros amigos y también a mi amigo Osvaldo que pudiera presentarse así rápidamente. Hola, buenas noches. Yo soy Jorge Alberto Rivera. Soy profe de educación primaria, normalista de la Benemérita. Soy antropólogo social. Salí de aquí de la UB. Y bueno, he estado coincidiendo con Víctor en varios momentos. Y bueno, me integro al espacio de reflexión, el cual yo creo muy pertinente, porque solamente así podríamos como analizar de manera más, yo creo, más profunda algunos materiales, y el espacio se me hace interesante por lo que comenta anteriormente, no solo por el hecho de enriquecerlo con nuestra experiencia, sino también ver, bueno, la validez que tienen todavía estos documentos y cómo siguen estando presentes en los procesos en los que todavía estamos interesados, que son los de evaluación, promoción y todo lo que conlleva a la estructura en la que estamos laborando. Entonces, pues bueno, es un gusto estar aquí. Buenas noches a todos y aquí andamos. Perfecto. Antes de continuar, por supuesto, recordarles que como todas las reuniones, tiene que haber un orden, ¿no? Tiene que haber un orden y lo único que sí les vamos a pedir es que si no voy a participar, no voy a hablar, pues apaguemos el micro. En la medida de lo posible, prendan sus cámaras. La idea es que nos veamos, que nos conozcamos, que platiquemos, porque no es una conferencia, no es un curso, es un grupo de estudio. En la medida de lo posible, que no les desgaste y los comentarios, obviamente, en el chat, ahí los iremos platicando, ahí los iremos comentando, pero por supuesto aquí se trata de que quien quiera aportar incluso una experiencia va a ser muy válido a partir de lo que vayamos platicando. Quizá lo único que me tomé como atrevimiento en este grupo es dar el primer paso. Vamos a empezar a plantear situaciones y las vamos a ir comentando. ¿Qué tan vigente es esto? Y ahora sí, Osvaldo, te dejo por favor, la presentación, ¿no? Yo le doy mucho gusto, Osvaldo Antonio González, soy egresado de la Normal Veracruzana, tengo educación primaria y bueno, posteriormente en varios posgrados, una maestría en políticas públicas por la Flaxo y bueno, ya con estudios de doctorado concluidos, y me he dedicado más al análisis de política pública, entonces es la parte en la que me he focalizado y bueno, pues es un placer estar con ustedes y gracias por la invitación, Víctor. No, pues gracias a ti, porque pues sé que estás muy ocupado y sobre todo en estas épocas de pandemia que a cada rato hay reunión y no se las espera uno a veces, pero bueno, este grupo empieza los miércoles a las 8. Veremos si lo continuamos cada semana, cada 15 días, veremos esta alternativa de cómo irlo generando y bueno, pues les pediría a todos los que quieran participar, por favor, levanten su manita y ocupen el chat y pues vamos a empezar. A platicar acerca de este cuadernillo, que es el primero de una serie de 5 cuadernillos y habla del enfoque formativo. Y yo recuerdo cuando salió este documento, nos llevaron 5 cuadernillos bonitos, empastaditos, hasta con colores brillantes, que adornaban bien bonito la dirección. Y ahí estaban colocados y todos seguíamos trabajando igual, ¿no? El examen era una herramienta de justicia, de juzgar, vamos, era la justicia aplicable en la práctica. Obviamente me sorprendió muchísimo cuando ya preescolar asumió una postura de evaluación completamente formativa, cosa que era chocante para primaria. En primaria era examen o no sabemos qué hacer y sigue existiendo la fecha todavía eso de examen o no, y de hecho para pasar a la secundaria hay examen, para pasar al siguiente nivel hay examen y entonces no hay forma de desmitificar esto hasta ahorita que ya empiezan procesos realmente cambiantes donde, por ejemplo, ya para primaria viene a ser altamente novedoso que no haya evaluación sumativa, ¿no? En primer año de primaria y en algunos otros grados. Pero de ahí para allá vamos a observar que hay todavía una serie de aspectos que tenemos que mejorar y que conocer acerca de esto que es tan chocante para el sistema mismo. Cuando se promueve esto de la reforma integral para la educación básica, se empiezan a integrar elementos y este fue un elemento, digamos, articulador, porque
de ninguna forma se podría pensar hacer un cambio de paradigma ayer lo veíamos, entre alguna forma de enseñar por competencias sin evaluarlas. Entonces, me parece que fue uno de los libros que nos brindó en su momento una serie de herramientas para poder conocer por qué se tenía que evaluar de manera formativa, y por ahí algunos autores, Laura Frade y otros empezaron en su momento, amigo Tobón, empezó a proponer muchas situaciones competenciales, pero en esas conferencias y en esos primeros acercamientos poco se hablaba del enfoque formativo de la evaluación. Yo te quisiera pedir, amigo, a ver, por ahí estamos silenciando. Amigo Osvaldo, si tuvieras algunas reflexiones iniciales para empezar con este tema. Sí, yo preparé bueno, la invitación fue a deconstruir, que es esta metodología en filosofía que planteó Derrida, entonces yo me fui un poco en esa lógica. Voy a tratar de hilvanarlo con el tema que nos estás invitando, y bueno, voy a compartir, voy a llevarme no más de 10 minutos, pero la idea es un poco entrarle a este debate que está llamando Víctor y que me parece importante. Yo leí el libro, ya lo había leído antes cuando salió precisamente, y bueno, me hizo recordar un poco todo ese momento de la reforma integral de la educación básica, con gobiernos emanados del PAN, ¿no? Que es otro elemento que habría que contextualizar, y con un intento de reformar la política educativa. Bueno, voy pasando rápido y llamando la atención sobre algunos elementos. Me parece que lo primero que habría que colocar sobre la mesa es que la evaluación es un proceso para construir valor, ¿no? Valor a algo. Alguien podría decir, ¿se puede dejar de evaluar? Sí, sí se puede dejar de evaluar. El problema es que no sabríamos qué tanto eso que estamos haciendo en la realidad social se está en realidad logrando aquello que queremos lograr, ¿no? Hay unas preguntas básicas en la cuestión de los valores, y aquí entramos a un área de la filosofía denominada axiología, que es la teoría de los valores, ¿no? Por un lado, habría que preguntarnos quién construye el valor, es decir, aquello que es valioso, por ejemplo, para los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿quién dice que es lo valioso, ¿no? Luego eso se traduce ya empíricamente en estándares, en aprendizajes esperados, dependiendo del enfoque, ¿no? ¿Cómo se verifica aquello que consideramos valioso se va logrando? ¿Quiénes participan en ese proceso de construcción del valor y qué roles se ponen en juego? Estas preguntas perfilan un poco la concepción de que se tiene de evaluación. Cuando uno lee este libro, hay detrás una respuestas a estas 4 preguntas y uno va perfilando lo que quiere hacer. Pero yo llamaría la atención sobre algo. Es una discusión teórica. Lo que ocurrió después con ese libro no necesariamente es lo que ahí se plantea. Entonces, ese es un primer elemento. Y el otro elemento es que la evaluación como proceso se inscribe en el debate de las ciencias. Por un lado, esta teoría de las revoluciones científicas, que nuevos enfoques van sustituyendo los viejos enfoques se reconstituyen y vuelven a superar a los otros. Entonces hay lo que llamaba Kuhn, revoluciones científicas respecto de los conocimientos o lo que se considera como verdad. Y la evaluación se inscribe en ese mismo debate. Entonces la evaluación no es un algo, entre comillas, que sea fijo y permanente, se va moviendo. Ya lo decía, por ejemplo, Víctor, el caso de Tobón, por ejemplo. Cuando Tobón plantea la evaluación por competencias, nosotros estamos, por lo menos personalmente, en contra de ese tipo de evaluación para educación. El debate fue muy fuerte a nivel mundial, al grado que muchas de las respuestas o de las preguntas que se le hacían a los que defendían el enfoque por competencias o la evaluación por competencias no pudieron contestarla, y finalmente, por ejemplo, Tobón se va hacia algo que se denomina socioformación, es decir, agregando el elemento social a las competencias. El caso de Laura Frade se queda, pero cuando uno oye a Laura Frade, pareciera que el tiempo no ha pasado, ¿no? Y entonces yo he oído sus conferencias precisamente para poder analizar qué es lo que estaba planteando, y me parece que es un enfoque regresivo a lo que se está intentando avanzar. Incluso yo diría el enfoque de Laura Frade es contrario al enfoque que se está planteando en el libro, que es un enfoque más formativo. Por otro lado, la misma discusión respecto de las ciencias se ubican en paradigmas, ¿no? La evaluación también se alimenta de estos paradigmas, la división clásica de positivismo, hermenéutica, pero ahorita teoría crítica y otros elementos, o socioformación, o las neuros, por ejemplo, podríamos hablar como el gran debate respecto de la evaluación desde esos paradigmas. Entonces,
depende desde dónde nos paremos, es el tipo de análisis que realizamos. Clásicamente, la evaluación en educación, un primer elemento fundamental es la construcción de lo que se va a evaluar. Y ahí entramos a un debate epistemológico. Se supone que la pedagogía o la educación básica enseña, ¿no? El problema es qué enseña. Enseña aquello que se considera valioso, ¿ok? ¿Y qué es eso valioso? Y entonces ahí entramos a un proceso de cómo se construye el conocimiento. De mi concepción de cómo se construye el conocimiento es cómo enseño y por tanto cómo evalúo. Y es toda esta discusión epistemológica va vinculado a lo que podríamos denominar genéricamente filosofía de la educación y sus distintos niveles de concreción, como sería el currículum, la evaluación, las didácticas, etcétera, etcétera. Y no quiero alargarme mucho, pero la evaluación también se inscribe, o sea, en el debate epistemológico, en el debate de las ciencias, pero también se inscribe en el debate político. Es decir, a partir de esta gran decisión, entra estas discusiones del neoliberalismo, los progresismos, ¿no? Y ahí también se va perfilando lo que podríamos denominar cierto tipo de ciudadano. Por tanto, se evalúa solo lo que se considera valioso para una sociedad, en este caso para un gobierno. Y ese gobierno evalúa en consecuencia, se supondría. Ahora, sabemos todos que en el debate, en la arena política hay distintos niveles de discurso. Alguien me podría decir, yo estoy planteando un modelo post-neoliberal, pero todas sus acciones pueden ser neoliberales. Entonces, siempre lo político se lee en distintos niveles. También la evaluación se acota por el perfil gubernamental que lo implementa, es decir, dependiendo del gobierno. O sea, no es lo mismo un gobierno centralizado a un gobierno federalista. El gobierno actual podríamos denominar como un gobierno que aspira a la centralización y que está haciendo todo para la centralización. El otro, y ya el último nivel en el que llega la evaluación es el contexto del aula. Y ahí me parece que ¿por qué libros como el que estamos leyendo no se trasladan automáticamente a la práctica? Incluso modelos como Laura Frade no se trasladan afortunadamente tal cual a la práctica, porque las decisiones en el aula se construyen como posiciones. Es decir, cada quien toma decisiones, consciente o inconscientemente, de carácter pedagógico, pero también de carácter político. Es decir, aunque la autoridad me diga vas a evaluar ahora de manera objetiva, entendiendo objetiva entre paréntesis, puede haber resistencia desde los maestros. Y finalmente, la fase procedimental de la evaluación, es decir, la creación del objeto de evaluación, los marcos de referencia, los criterios, los indicadores, etcétera, etcétera, que caen en esta fase procedimental de la evaluación, es un proceso que personalmente me parece que ya tiene cierto nivel de estandarización. Es decir, por la parte técnica me parece que ya queda clara, la parte de las técnicas, la parte de los instrumentos, me parece que ya es un proceso estandarizado o en fase de estandarización. Lo que se está discutiendo es el gran debate filosófico, político, gubernamental, incluso curricular en este momento. Yo ahí dejaría como un primer momento estas reflexiones. Una serie de reflexiones que desde mi punto de vista, Osvaldo, nos van a llevar a diferentes hilos, porque vamos a empezar con el concepto de valor. Cuando empiezas a plantear qué cosa es lo que pretende el sistema que sea reconocido como valor para que puedas asumir desde una postura técnica, desde una postura, lo decías tú, hasta axiológica, qué es lo que se pretende valorar o cuál es el valor que se pretende conseguir. Nos encontramos los docentes ahora con que tenemos 2, incluso 3 modelos educativos provenientes de 2 o 3 sistemas políticos y acompañados de 2 o 3 realidades económicas y sociales diferentes. Si nos volvemos, en este caso yo propongo que si nos volvemos un tanto puristas en este sentido, tendríamos que entender, porque aquí reflexionaban estamos hablando de César Coll, Díaz Barriga, Fulan, y otros cuantos autores que toman como referencia la construcción de este documento que estamos analizando el día de hoy. Insisto, lo vuelvo a poner en pantalla para quien no lo tiene, que no es el mismo concepto de valor, que ellos de alguna forma están pretendiendo decirte a ti como docente, tienes que evaluar, tienes que generar valor sobre, número 1, contenidos
mezclados, aprendizajes esperados diferentes y un sistema, ya decía yo esos dos autores, por decir quienes sean los principales promotores del tema competencial. Y entonces nos encontrábamos con múltiples corrientes de pensamiento que hasta se contraponían, como bien lo señalas. Y yo quisiera dejar ahí como el primer planteamiento en la mesa, qué cosa consideramos entonces como valioso para ser tomado en cuenta en este enfoque formativo de la evaluación. No sé si alguien de los que nos están acompañando quisiera ahondar a esta pregunta, que es el primer tema que comenta Osvaldo. ¿Qué es lo que entendemos entonces? Dice que evaluación ya últimamente Pedro Ravela, ¿no? Que le viene a dar un poquito de claridad y hasta un enfoque, yo le llamaría un poquito más humanista. Pero, ¿qué es lo que se considera actualmente como valor? Y voy a unir la pregunta que decía Jorge, ¿qué tan vigente sigue siendo entonces la propuesta que nos da este libro? No sé si estoy siendo claro con la pregunta. Ya puse en la sección del chat, en el comentario, para todos los que se acaban de incorporar, cómo podrían acceder a este documento para que ahí lo tengan, si es que no lo tienen. Y bueno, retomar un poquito lo que estaba comentando Osvaldo hace un momento. ¿Qué es lo que genera valor o qué es lo que se pretende concebir como concepto de valor para realizar, antes que nada, un enfoque formativo de evaluación? Y quiero complementar con un punto adicional. El día de ayer platicábamos en una charla acerca de que estamos realmente acostumbrados los docentes a manejar técnicas de evaluación. Es decir, cuando realizamos alguna planeación o algún ejercicio de planeación o algún ejercicio de planificación de clases, partimos desde el punto de vista de qué técnica voy a utilizar. Y esa técnica enmarcada en una metodología. Y esa metodología tal vez alineada con alguna teoría. Pero nunca nos preguntamos este tipo de cosas como ahora las está planteando Osvaldo desde el punto de vista axiológico y desde el punto de vista de qué es lo que estoy pretendiendo lograr con la evaluación. Uno de los primeros temas entonces es la postura de valor. No sé si alguien quisiera comentar algo al respecto, aquí en el chat. Dice, este documento es para primario, también para secundaria. Bueno, ahorita alguien también lo va a contestar, ¿no? Pero es para todo lo que es evaluación formativa. Lo que entiendo, maestro, es en todos los niveles. Ya nada más, obviamente, se marca dependiendo, o sea, cambian unas cuestiones dependiendo del nivel, pero los libros de evaluación tengo entendido que en básica, pues es primaria y secundaria. Ya nada más me parece que en lo que es preescolar, pues ahí creo son campos formativos. Así es. Este documento casi no se le escucha, maestro, pero lo que se entiende, este documento fue emitido por la Subsecretaría de Educación Básica, que va desde preescolar hasta secundaria. Claramente ese es el alcance de la publicación. Me parece que eso fue lo que comentó, ¿verdad, maestro? Sí, perdón, tenía muy poco audio. Sí, eso fue lo que comenté. Excelente. Karen por aquí está queriendo tomar la palabra. Adelante, Karen. Bueno, ya cerró el documento. Respecto a las reflexiones que haces, Osvaldo, te regreso un poquito la palabra. Nos llevas hacia esta, vamos, tú bien lo señalaste, hacia un paso a paso de qué aspectos, y sobre todo lanzabas 3 o 4 preguntas al principio. No sé si pudieras regresar tu presentación para irla comentando, y eso nos pueda servir como guía o como orientación para este proceso. Exactamente. ¿Quién construye el valor? ¿Cómo se verifica? ¿Quiénes participan en ese proceso? ¿Y qué roles se ponen en juego? Exactamente. Bien, Luz, Elena, si gustas tomar la palabra, adelante. El acompañamiento que dieron a esta consulta y las aportaciones que dieron para la retroalimentación para nuestra práctica docente, y también, ¿por qué no?, para el acompañamiento para este proceso de, en este caso, o mi caso, la promoción.
Ok, continuamos. Nuevamente la invitación para todos es que puedan tomar la palabra. Insistimos, no es un curso, esto es un grupo de estudio. Se propone este documento de construcción, este documento de evaluación para que sea el primero desde un análisis, desde todos los puntos. Y como bien lo plantea Osvaldo, dice bueno, que hace esas preguntas y a partir de esas preguntas se entiende que deberíamos nosotros asumir nuestro concepto de evaluación. Este libro en particular, el del enfoque formativo de la evaluación, desde mi punto de vista viene a ser un cambio importante en la forma que se había venido concibiendo qué cosa era el valor, lo hablábamos anteriormente, o en un principio. El que construía el valor, fíjense bien, bueno, al menos lo que nos ha tocado ver en la práctica, era el docente quien decidía a últimas cuál era el valor que se iba a otorgar o qué es lo que nos iba a otorgar. ¿Cómo se verifica? Y otra vez, me pareció muy interesante tu pregunta que hiciste, Osvaldo, si en algún momento podría omitirse la evaluación. No sé si en este punto se ha llegado a alguna reflexión o algún sistema o alguna forma de pensamiento o alguna teoría educativa ha contemplado no tener la evaluación. Eso me quedó un poquito en el aire. No sé si pudieras ahí comentarlo un poquito más, porque desde mi punto de vista, si no hay evaluación, pues no hay proceso educativo, no hay forma de mejorar. Sí, ahora, me parece que, digo, nosotros podríamos debatir filosóficamente, teóricamente, la teoría del valor, ¿no? En esta idea de la axiología, pero también me parece importante entender que estamos en un contexto institucional. Es decir, al final siempre el que determine el valor siempre es la autoridad central, que es un problema que tenemos a nivel de política pública, ¿no? Por tanto, los maestros podemos debatir, podemos decir lo que sea, pero si, por ejemplo, ahorita viene, por ejemplo, algo que pensábamos nosotros de este gobierno era que echaría abajo el modelo de competencias, por tanto, una evaluación objetiva, por decirlo de alguna manera, y abrirnos más a una evaluación cualitativa como esta que se está planteando en el texto. Pero se reforma el tercero y vuelve a quedar lo mismo, o sea, habla nuevamente de aprendizajes esperados, habla de competencias, por tanto se infiere que la evaluación va a ser igual por competencias, es decir, qué tanto el valor, cuál es el estándar, ¿no? Y el estándar con sus diversos niveles de dominio. Quién se acerca o se aleja del estándar va a ser el valor entonces ejemplificado a través de esta categoría denominada estándar, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un primer nivel de discusión. Ahora, ¿cuál es el nivel de autonomía que tienen las escuelas para tomar decisiones y aplicar enfoques evaluativos formativos, ¿no? Que retomen la voz de los estudiantes y construyan en esa lógica? Me parece que todavía en México tenemos cierto margen de autonomía en las aulas. No es una autonomía formal, es decir, no es una autonomía que esté regulada, es una autonomía que se da por vacío de autoridad. Ahora, Víctor, yo quisiera ir un poco a lo que planteabas al principio. Ahorita dices, están conviviendo como tres enfoques, ¿no? Tres modelos. Ahora, yo lo que diría, yo acabo de ver la convocatoria que acaba de sacar la SEP para la actualización de los libros de texto, ¿no? Y entonces, la autoridad ya está dando por sentado que este es el modelo, ¿no? Es decir, no hay ausencia de modelo. La autoridad está reconociendo y no le interesa elaborar un modelo curricular para el bienestar, sino va a decir, pues ahí juntamos un poco lo de los panistas, lo de los priistas, lo juntamos y esa es la política. Reformamos un poco los materiales, cambiamos palabras, pero en realidad no hay modelo educativo. Por tanto, la idea del valor que se supondría, este nuevo gobierno lo implementaría, lo operaría, no existe, hay una ausencia de, por tanto se está dejando a la libre decisión o al libre acomodo esto. Ahora, esto no es por ineficacia, no es porque no sepan, no es porque sean malos pedagogos o malos políticos, es una decisión política. Sí, es por decisión. No invertir recursos, no invertir tiempo, por tanto es algo que no le dan importancia, por lo tanto no tiene presupuesto, pero tampoco tiene política, tampoco tiene nada. Se va un secretario, regresa otro y todo sigue igual, o sea, no pasa nada, y eso es preocupante para el caso del país. A ver, pero aquí, por ejemplo, la pregunta que yo hago, la reflexión que hago, ahorita le damos aquí la voz a Patti. Por ejemplo, de acuerdo a lo que nos planteas, entonces el enfoque formativo de la evaluación sigue siendo ¿cómo te puedo decir? Pues una falacia. O sea, si va a perpetuar o va a permanecer
el modelo, porque yo pensaba que la nueva escuela estaba a la puerta de la esquina, que había un grupo de pedagogos y filósofos encerrados y que el mes de septiembre, octubre, pasó noviembre, enero, ya llegamos otra vez a septiembre, octubre, iba a salir, iba a plantear una nueva escuela mexicana desde sus bases filosóficas, pero como bien lo dices, si el artículo 3º permanece, ¿por qué lo demás habría que cambiar? Entonces ya no tendríamos que estar esperando grandes cambios y permanecer ahí. Mi pregunta era esa nada más, si entonces el enfoque de formativo de la evaluación tiene cabida en este proceso. Pero ahorita regresamos al comentario, ¿no? Pati, lo que querías comentar. Sí, buenas noches a todos. La pregunta que aparece ahí en la pantalla, ¿no? Bueno, hablan del valor. Para mí la evaluación, pues sabemos que es un proceso, ¿no? Que se lleva a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también mi pregunta y mi duda y a la vez mi inconformidad está a raíz de que acabo, por ejemplo, de leer o conocemos todos el acuerdo 26-12-20, ¿qué dice? Que en conclusión a ningún alumno se le puede reprobar ahorita como estamos en la pandemia. Si vamos a darle un valor, porque bueno, estamos evaluando pues tanto como conocimientos, pues yo considero que no, porque no estamos con ellos en el salón de clases, pero sí estamos evaluando, no sé, las actividades, estamos valorando, ahí entra la palabra valorando el esfuerzo quizá de los alumnos, es decir, yo al menos digo, bueno, este muchacho, este joven o esta muchacha, pues sí, a pesar de la situación en la que estamos, pues le echa ganas, me manda las actividades diario, no ha faltado ni un solo día, o sea, hay valor a uno, ahí es donde yo considero que ahí entra el valor, como para mí el valor en este caso de la evaluación es como la contemplación que yo le estoy dando. ¿Por qué no decir tomando lo sentimental? Porque ahí entra que no, quizá no debe de ser, porque finalmente nosotros cuando evaluamos, cuantificamos con un numerito, ¿no? Pero ahorita, dadas las circunstancias, yo considero que el valor ya es algo como un poco más sentimental, un poco más actitudinal, ya no nos vamos simplemente al conocimiento. Entonces, ahí yo también contestaría, bueno, ¿quiénes participan en esa situación de valor? Bueno, pues el docente, obviamente, decía Víctor, bueno, antes el maestro decía, sacaste tanto y esa es tu calificación y no preguntes casi por qué, punto, ya. Ahora no, ahora se tiene que, bueno, los alumnos también se evalúan, los alumnos también a través de una autoevaluación, una coevaluación, ¿sí? Siento que ahí entran en rol, pues, los educandos, ¿sí? Inclusive, pues, podríamos decir que hasta los padres de familia, porque también los tenemos que involucrar. Por ejemplo, ahora ya se les pregunta también a los papás, oye, ¿usted qué opina con la calificación que se le dio a su hijo? Porque también es la pauta que se les está dando a los papás, y lo dice el acuerdo. O sea, no tanto de preguntarle, ¿está de acuerdo? Sino para que se la cambie. No, pero también hay que considerarlos. Entonces creo que ahí el rol también, no nada más estamos nosotros, sino también ya es la comunidad educativa. Bueno, era una opinión. Gracias. Muchas gracias, Pati. Cuando hablamos de valor, y por ahí Osvaldo nos llevó hacia el tema de la axiología, es decir, al conjunto de valores, al conjunto de aspectos que se tendrían que tomar en cuenta para poder construir a una, pues vamos, una práctica, y no deberíamos caer en la práctica, sino entender qué es lo que está sucediendo, por qué ya tenemos, y bien lo dice, por qué ya tenemos tan encajonado, ya ni lo preguntamos, ¿no? Es decir, ya ni preguntamos el por qué sucede una cosa u otra. Y ahorita Pati menciona, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que no se repruebe, y entonces tenemos de repente esos conceptos de que la reprobación, por ejemplo, era una construcción de valor. Si alguien reprobaba, pues se le estaba dando una posibilidad de poder seguir adelante, de repetir el año y así poder reconstruir o fabricar su propio, es decir, alcanzar las posibilidades de los rasgos del perfil de egreso. Cuando viene la propuesta del enfoque formativo, leyendo ya el libro, digamos, el planteamiento original de leer el libro, dice que la evaluación formativa tiene que analizar no tan solo a las
al momento en que está viviendo el alumno, sino su formación histórica como persona, su formación social, su formación completa. Y en ese sentido, cuando salen políticas tan drásticas de acreditación, las confundimos con las políticas de evaluación. Y eso es lo que estamos discutiendo un poquito ahorita aquí. Más allá de que si se van a aprobar a todos o si van a pasar de año todos, la evaluación formativa sigue y no cambia en absoluto el panorama de si se certifica o no se certifica el cambio de grado o no. Osvaldo. Sí, a mí me parece que la maestra lo pone en su justa dimensión, es decir, la maestra le da valor el echarle ganas, por ejemplo. Y sobre ese echarle ganas, la maestra puede traducirlo en números, puede traducirlo en letras, ¿no? Es decir, en este contexto de confinamiento. El problema es que ese valor que le está dando la maestra no es el mismo valor que le está dando la autoridad. Y entonces entramos al elemento o a la pregunta de quién toma las decisiones respecto de qué es el valor. Y nos vamos a estar dando cuenta que no es un proceso democrático. Al final de cuentas, dice la autoridad, no se le asignan calificaciones, punto. ¿Por qué? Porque la autoridad infiere que no se está enseñando, ¿no? Por tanto, si no hay enseñanza, no hay calificación, desde esa perspectiva. Entonces, a mí me parece que esa es la verdadera pugna en educación. Es decir, mientras los maestros le damos valores a algo, o valores a ciertos procesos, la autoridad le está dando valor a otra cosa. El problema es que en un sistema centralizado como el que tenemos, el valor que permanece o el valor que se impone es el valor de la autoridad. Pregunto, ¿cuántos de ustedes les cuestionaron para crear los acuerdos de evaluación? O sea, ¿a cuántos maestros consultaron, etcétera? No, solo lo dan y lo imponen y sobre eso das. Y viene el otro tema de acreditación. Para la autoridad, incluso en este momento yo diría, no están ni siquiera concibiendo la evaluación, están concibiendo la acreditación, ¿no? Y entonces de repente te dan rutas para obtener los valores, si no se conecta, si sí se conecta, si los papás, si esto, si lo otro, ¿no? Pero ellos están pensando más en acreditación que en evaluación. Entonces ahí ya tenemos otros dos campos de discusión. Y yo agregaría un tercero, Víctor. Las teorías ahí están, ¿eh? O sea, no es que se vaya, vuelvo al punto, de la teoría de lo que nos plantea Kuhn, en la teoría de las revoluciones científicas, es que una teoría gana y viene otra, y la otra no gana necesariamente, no porque sea mejor, sino porque tal vez está vinculado a los espacios de poder. Te pongo un ejemplo clásico, ¿no? Dicen que si llega un psicólogo a la SEP, ¿no? Ese psicólogo sus creencias las va a convertir en políticas y nos va a obligar a evaluar de esa manera. Entonces, ojo, no necesariamente porque Esteban Moctezuma, ¿no? Haya estado en el poder significa que él tuvo una dilucidación teórica, ¿no? Para ver, oye, me agarro el enfoque formativo, me voy al enfoque positivista, me voy al enfoque hermenéutico, me voy al enfoque teórico crítico, ¿no? Hubo una idea empresarial que traía el tipo y la impuso y la está imponiendo en la educación. Mientras los maestros estamos debatiendo si lo formativo o no formativo, ¿no? Me parece que ahí está el tercer elemento, el aula, la política educativa, los que pueden tomar decisión, que imponen sus decisiones, y por otro lado el debate teórico que ahí está vigente y sigue estando vigente, ¿no? Jairo, adelante. Buenas noches. Sí, el compañero tiene mucha razón, Osvaldo. Para empezar, tenemos desigualdad en cuanto a oportunidades. Ahorita lo vemos con lo de la pandemia. Hay zonas a lo mejor y muy marginadas donde el docente tiene que implementar otro tipo de estrategia, donde no se puede a lo mejor tomar la clase televisiva o no se puede trabajar como nosotros ahorita que estamos mediante los medios electrónicos o el uso de la plataforma Zoom, ¿no? Entonces ahí hay una desventaja. ¿Cómo puede repercutir a grandes rasgos? Es una desigualdad que tenemos y lo exponemos también en en la maestría, de que obviamente estamos en una zona, nosotros pues, donde sí tenemos acceso a los medios, pero llámese hacia el sur, los alumnos no pueden inclusive ni ver las clases televisivas, que sería lo más ad hoc, ¿no? O para no generar otro gasto como es el uso del internet. La otra decía el uso o implementación de la autoridad. La autoridad nada más dice, y lo retomaba la compañera, no se va a reprobar. Pero también usted decía algo muy, muy certero, maestro Víctor. Si no alcanzan los niveles o no se va a salir con el perfil que se espera,
salga, desde mi punto de vista sí se tendría que reprobar y repetir el año el alumno. ¿Para qué? Para que se logre alcanzar el objetivo al finalizar ya la educación básica, llámese ahorita escolar. Bueno, preescolar no se reprueba, pero sí en primaria y secundaria. ¿Alguien desea hablar? Adelante, adelante. Ah, ok. Ajá, ese es mi punto de vista, ¿no? Y luego, también el maestro Osvaldo dijo algo muy certero. Cada secretario de Educación trae nuevos programas o nuevas ideas. Desafortunadamente, son un sinfín de cambios y al último terminan cambiando modelos educativos sin alcanzar los objetivos anteriores, ¿no? Entonces es un fin de problemática y luego también no se le toma mucha importancia al docente. Siento yo que nada más ellos como directivos y a lo mejor lo platican con el ejecutivo, le parece buena la propuesta, adelante, pero sin tomar en cuenta a uno como docente que es el que está frente al grupo y es el que de cierta manera tiene los elementos necesarios que se pueden o se pueden mejorar para alcanzar el objetivo, ¿no? Y bien lo decía Osvaldo, dice, ¿a cuántos de nosotros nos preguntaron cómo va a ser el nuevo acuerdo? Y yo me pregunto, ¿y cuántos de nosotros fuimos a pararnos enfrente del Congreso para plantear nuestra propuesta, ¿no? Para exigir o en las mesas de diálogo o en las mesas de construcción, ¿cuántos de nosotros fuimos a proponer? A ver, estamos viviendo una realidad, la teoría dice una cosa o dice muchas cosas, ahí está la teoría, la epistemología, la disciplina dice una cosa y la realidad dice otra, los acuerdos dicen otra y aparte los libros que nos dan otra. Entonces, me parece que alguien estaba levantando la mano. Disculpen que no vea, porque de repente cuando compartimos pantalla no se pueden ver, pero quisiera darle la bienvenida a nuestro amigo Emilio Faibre. Amigo, ¿cómo estás? También para que, si te pudieras por aquí presentar con todos los compañeros. Hola, Víctor, ¿cómo está? Creo que la maestra Rosa Isela es la que levantó la mano, así que perdón. saludo y le damos la voz. Víctor, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y volver a encontrarme con compañeros. Maestro Osvaldo, también hace tiempo que nos encontramos en un foro y la verdad que es muy grato escucharle, y volvernos a encontrar con personas, evidentemente, que se guardan en el afecto en este sentido y poder charlar sobre lo que nos acontece a todos y lo que nos hace encontrar o definir un punto de comunión en ese sentido, ¿no? Desde nuestras trincheras, desde las realidades que vivimos, desde las diferentes condiciones educativas, evidentemente, que enfrentamos cada quien, y creo que cada uno de nosotros tiene una perspectiva, ¿no?, muy puntual de lo que es la evaluación, hacia dónde tendríamos que generarla, y me gustaría tal vez aportar un poquito ahorita de lo que estoy retomando que escuché, pero no quisiera pasar a la maestra que tenía levantada la mano para que vayamos como en ese orden. Agradezco a todos y la verdad que un saludo a todos. Estoy muy, muy emocionado y complacido de estar en este foro con todos ustedes. Gracias, Víctor. Saludos. Adelante, maestra Rosa Isela. Buenas noches. El tema realmente es súper interesante. Es la primera vez que estoy en este tipo de reuniones. Ya con la experiencia ya de algunos años de servicio y evidentemente lo que comentábamos acerca de que no hemos sido tomado en cuenta en muchas ocasiones y hemos visto venir de una u otra forma los diferentes modelos educativos que nos propone cada gobierno sin poder concluir muchas veces ninguno de ellos. La gente que seguramente ya tiene aquí experiencia en este campo, igual pues reflexionando, ¿no?, sobre el valor del enfoque formativo en el que estamos analizando y viendo que realmente hay muchas deficiencias, ¿no? Deficiencias dentro de lo que es nuestra práctica educativa, dentro del valor que tenemos nosotros que en este caso asignar. Si hablamos de la situación que estamos viviendo actualmente y del enfoque que estamos viendo formativo,
redundamos nuevamente en que tenemos muchas deficiencias, ¿no, maestro? Más que nada, muchas deficiencias, pienso que en todos los niveles educativos, sobre todo por las carencias de oportunidades que se están dando. Podría hacer el comentario con respecto a los programas televisivos que se exponen que son muy buenos, pero que sin embargo no hay una cobertura como tal. Entonces, en conclusión, se puede decir que los programas están diseñados con un objetivo, pero como dice, muchas veces el objetivo que se mira nada más desde la parte de arriba, sin tomar en cuenta realmente al maestro, al alumno que está viviendo la situación. No sé si me logro entender. Sí, claro que sí, maestra. Creo que estamos en esa complejidad y como bien lo señaló hace ratito en sus comentarios, Emilio, cada quien desde sus puntos de acción, cada quien desde sus ámbitos, porque pues algunos podemos pensar que estamos todos con dispositivo en mano o con televisión abierta recién acabo de platicar con un amigo que va a tener su quinto hijo, le digo, bueno, pues ¿cuántas tabletas tienes, no? Porque todos están en grados diferentes. Entonces, son distintas realidades en las cuales hay que aprender a convivir con esa situación y bueno, pues el día de hoy nos une la discusión de qué tan pertinente es el enfoque formativo, qué tan vigente es este documento, porque finalmente es la base sobre lo cual vamos a estar, en cierta forma, escuchando algunos procesos. Pero Emilio, ibas a retomar algunos puntos al respecto. Sí, Vic, insisto, estaba yo generando tal vez algunas ideas para aportar al diálogo, ¿no? Que se empezó a construir, aunque llegó un poquito tarde. Entiendo precisamente cuál es la línea, ¿no? De discusión en la que estamos y a mí me parece que, como decía hace un ratito, que aún, ¿no? Cuando estemos en contextos educativos tal vez diferentes, cada quien desde su trinchera, tenemos también una valiosa oportunidad para repensar y resignificar lo que es la evaluación, ¿no? A mí me parece que dentro de todos estos situaciones que enfrentamos y que muchas veces son complejas y que pueden ser también ciertas situaciones difíciles, ¿no? Para poder desarrollar un proceso de evaluación formativa real, ¿no? Y relevante en este sentido. Yo creo que hay una valiosa oportunidad porque creo que la evidencia está marcada como un agotamiento del paradigma de evaluación predominante en la escuela, ¿no? Hoy creo que necesitamos que, de lo que hemos comentado tú y yo, Víctor, en muchos momentos, desescolarizar precisamente los procesos de evaluación en este sentido, y esto es desescolarizar la escuela, desprofesorizar a los profesores y desalumnizar a los alumnos, ¿no? Es decir, tendríamos que ver o generar, ¿no? una visión paradigmática de la evaluación distinta. Cuando se toca este tema que comentaba hace un ratito de que no se puede reprobar, ¿no? Y que incluso esto se filtra, ¿no? Como hasta las familias y los mismos padres de familia y los mismos niños empiezan a saber que no se puede reprobar. Hay lamentablemente un desánimo, ¿no? Un desaliento en la escuela, es decir, no, se empiezan a romper ciertas expectativas sobre estudiar, ¿no? En la escuela, porque al final de cuentas ya no vale tanto la pena el esfuerzo, ya no vale tanto la pena el cumplimiento, ¿no? En realidad, y eso para mí es un agotamiento, ¿no? Porque estamos hablando de una evaluación arraigada a una perspectiva cuantitativa, a un condicionamiento, evidentemente, del actuar de los estudiantes, y que sabemos que esto lo tendríamos que haber superado, pero no lo hemos superado, ¿no? Y lamentablemente esto ha generado ciertas confusiones, insisto, y cierto alejamiento del estudiante para con la escuela, sobre todo en esta situación que estamos viviendo de pandemia en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que hay una valiosa oportunidad. A mí me parece que nos cuesta trabajo a todos. Bien decía el maestro Osvaldo, y me parece muy atinado, que tenemos aquí como una postura encontrada entre lo que el maestro quiere implementar como evaluación y lo que la autoridad dice que tiene que ser la evaluación. Entonces hay un punto de choque también ahí. Sin embargo, también es cierto que muchos de los maestros seguimos muy arraigados, ¿no? A procedimientos tradicionales de evaluación, en donde evidentemente también la evaluación se ha convertido como en una
digamos, en una productora de etiquetas para los alumnos, sigue haciendo distinción en las aulas, sigue haciendo distinción y fronteras, ¿no? En los grupos escolares, en donde unos perciben que son exitosos y otros perciben que no lo son tanto, cuando en realidad no tendríamos que hacer sentir a todos los alumnos que son capaces, tampoco sin engañarles, por supuesto, ¿no? Pero que son capaces y que tendríamos que hablar hoy de una evaluación dinámica de los aprendizajes, en donde el estudiante, ¿no?, logre reconocer el valor de lo que aprende. Yo sé que es complejo porque, insisto, seguimos todavía arraigados, ¿no?, a una perspectiva tradicional de la evaluación, y lo digo no con certeza absoluta, pero sí con esta realidad que vivo, ¿no?, como docente universitario y como director académico también de un seno universitario, ¿no? ¿Qué trabajo le ha costado a los docentes, a muchos docentes, no puedo generalizar, a muchos docentes pensar en evaluar de manera diferente, ¿sí? Fue un agobio verdaderamente para muchos el pensar en cómo aplicar un examen de conocimientos, ¿no?, a distancia, ¿sí? Digo, herramientas las hay, pero antes este protocolo de aplicar un examen en donde el alumno se siente verdaderamente hasta intimidado por muchos docentes, o donde el docente piensa tener el control por estar aplicando un instrumento ahí donde lo está vigilando, les ha costado romper este paradigma. Yo digo, maestros, pensemos en algo diferente, ¿no? O sea, no es la única forma en la que nosotros podemos evaluar, es más, hoy a distancia necesitamos hacerle sentir al estudiante un acompañamiento diferente, donde verdaderamente se perciba como prioritario el proceso productivo y constructivo de los aprendizajes, y no el resultado final que de repente se pone en evidencia o se plasma solamente en un examen, ¿no? Yo planteé como propuesta de criterios de política de evaluación rubros muy generales, ¿no? O sea, tampoco es como un modelo a seguir, ¿no? Pero yo ponía una evaluación de seguimiento, ¿no? Decía que contemple un porcentaje mayor, pero donde el estudiante tenga que ir, ¿no?, generando, ¿no?, o el docente, perdón, generando las actividades, los productos, aquello que se perciba como necesario, ¿no?, como tareas de aprendizaje necesarias, pero que evidentemente también el estudiante perciba, ¿no?, el valor y la relevancia de esas tareas, porque de repente, no sé si creo que a muchos les pasó, tenemos en el tablón de Classroom subidas muchas actividades, ¿no?, muchos trabajos, pero es como solamente para mantener ocupado al estudiante, y no hay una retroalimentación real, ¿no?, para que vaya percibiendo, ¿no?, el logro, el resultado que está teniendo. No sé, la verdad, debo considerar un poco a la maestra de mi hijo, que es de 6º año de primaria, ¿no? Bueno, desde 5º año de primaria le estaba dando, y no sé, en realidad es una escuela, una primaria pública, pero solamente tiene contacto con los niños 2 días a la semana y solamente como 1 hora, hora y media, ¿no?, de trabajo. Y todo de ahí es trabajos en Classroom, ¿no? Entonces lo tenemos que acompañar tal vez nosotros, ¿no?, acá con ayuda y demás. Sin embargo, yo no veía una retroalimentación, no veo una retroalimentación de la maestra, decir por aquí, por acá, ¿no? Además que son muchos niños. Entonces, ¿a qué voy con esto, no? Mi hijo, como muchos estudiantes seguramente, siguen arraigados, ¿no?, a esta perspectiva de la evaluación del deber ser, el que tengo que cumplir, el que tengo que sumar actividades, porque si no, no arroja el resultado, el número al cual estamos acostumbrados, ¿no? Sin embargo, tal vez en esta construcción más íntima, en donde yo, cuando estuve evidentemente también trabajando en casa, ¿no?, ahora ya lo hago presencial en la universidad, administrativamente hablando, nos acompañamos de manera diferente y hacíamos actividades o acciones o charlábamos, en realidad, entre él y yo en este confinamiento, de cuestiones importantes, y a mí me encantaba la forma en que reflexionaba, la forma en que generaba hipótesis, la forma en que hacía relaciones, la forma en que deducía, y eso no estaba en ningún momento evaluado en las actividades que estaban programadas en Claro. Nadie lo consideró eso, ¿no? Nadie lo consideró eso, ¿no? Entonces, creo que es un proceso de transición, sí, pero que es una valiosa oportunidad, Víctor, ¿no? Una valiosa oportunidad para entender que necesitamos forzosamente, ¿no?, generar un paradigma de evaluación distinto, ¿no?, donde el alumno, más que el deber ser, vaya al autoconocimiento, a que sepa cuáles son sus debilidades y fortalezas,
en dónde tiene que trabajar más, ¿no? Para poder mejorar. Y que entienda que las matemáticas son importantes y necesarias, pero no necesariamente el ir bien en matemáticas te hace talentoso en la escuela como tal, ¿no? Me explico, ¿no? O sea, buscar un autoconocimiento importante, ¿no? Que permita, ¿no? Al estudiante, pues, irse autoconociendo, y que eso le va a permitir en etapas posteriores también tomar mejores decisiones. No sé si me explico, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que hay un agotamiento del paradigma de la evaluación escolar y necesitaríamos asumir un paradigma de evaluación dinámica de los aprendizajes de manera distinta, porque, insisto, hoy, o sea, yo encontré en mis estudiantes, ¿no? En algunos, ¿no? En realidad, que es cierto que ya estamos cansados, ha sido un año ya muy agotador, que también ya necesitamos entender que la tecnología ha sido muy benévola en este sentido, que nos ha permitido continuar, por supuesto, eso nadie lo niega, pero que el proceso educativo tiene que seguir siendo dialéctico, que los maestros hoy, muchos están preocupados por utilizar herramientas digitales para aderezar su clase, ¿no? Pero en realidad nos preocupamos muy poco en seguir manteniendo un discurso muy puntual, en donde yo pueda dialécticamente estar vinculado con mi estudiante, porque yo creo que eso sigue siendo el eje central del acto educativo. Pero encontré otras maneras, ¿no? De poder trabajar con ellos. Yo encontré en un grupo, por ejemplo, que escriben ahora mejor, que argumentan mejor, ¿no? En trabajos a distancia, ¿no? Son más puntuales, antes me llegaban muy tarde a clases o a veces ni llegaban, ¿no? En realidad se distraían más en los pasillos, ¿no? En la escuela, insisto, yo creo que necesitamos regresar también, pero también encontramos ciertas competencias que la individualidad, ¿no? Lograron potenciar la propensión a aprender los estudiantes, ¿no? Muchos estudiantes, de todos los niveles, ¿no? Esta autogestión de aprendizaje, porque ahora es más fácil para ellos trabajar de manera individual que de manera colaborativa, ¿no? Estando a distancia, y tuvieron que autoconocerse, explotar, ¿no? Mayor sus habilidades. Hicimos un texto compartido, por ejemplo, a escribir juntos. Les costó muchísimo trabajo, pero fue un ejercicio fabuloso, porque tendríamos que hilar ideas de 10 personas, ¿no? En un texto, pero había que intentarlo, y eso no lo estábamos haciendo de manera presencial. Entonces hay una oportunidad para que la evaluación sea diferente. Entonces yo digo, no tenemos que estar preocupados porque si voy a aplicar un examen y demás, porque yo tengo que ir evaluando, ¿no? Permanentemente. Esa es la evaluación formativa para mí, ¿no? El que ayude al estudiante a descubrir cuáles son sus debilidades y fortalezas, qué ha logrado, en dónde ha avanzado, que sepa que se ha modificado, que todos somos modificables, por supuesto, ¿no? Que todos podemos aprender. La evaluación tradicional ha marcado y etiquetado y ha hecho sentir a algunos que aprender en la escuela es difícil, ¿no? Y que no debería ser de esta manera, que no todos aprenden cuando todos estamos dotados para aprender. Es necesario, desde mi punto de vista, transformar el paradigma de evaluación. Ciertamente, ¿no? Que chocamos con lo que decía el maestro Osvaldo, con una política de evaluación planteada desde la autoridad, que tal vez está alejada de la realidad que vivimos los maestros en mucho sentido, pero también tenemos una oportunidad para ir intentando algo diferente. Si nosotros no nos desprofesorizamos, ¿no? En este sentido, entonces seguiremos amarrados a los vicios tradicionales de la escuela, a un proceso de escolarización que en realidad tiene encubierto, ¿no? A un proceso educativo que pudiera ser mucho más valioso y significativo cuando se hace, ¿no? En el sentido de corresponder a las expectativas, necesidades, intereses, cualidades, las diferencias de aprendizaje de los estudiantes, con el único objetivo de que se conozca a sí mismo y que logre potencializar su propensión a aprender y sus motivos de aprendizaje en ese sentido. No sé si más o menos estructuré como la idea, pero mi punto es ese, ¿no? Que necesitamos plantear esta posibilidad que está ahí, que la tenemos a la mano todos los maestros. Sin embargo, lo que necesitamos es resignificar y reorientar también nuestra labor como docentes. Era renovarse o morir, ¿no? Era verdaderamente reinterpretar o resignificar, como a mí me gusta decirlo, la práctica docente, y no solamente es aprender a haber utilizado, ¿no? Dispositivos móviles, sino también hacer un alto y pensar en qué he hecho durante mucho tiempo, ¿no? Y qué necesito ahora hacer para cambiar también mi paradigma de enseñanza en correspondencia a los paradigmas también de aprendizaje que va en relación directa con la evaluación. Esa es mi aportación.
ibas opinando, amigo Emilio, y estábamos poniendo en pantalla los conceptos de evaluación formativa, y parece como si estuvieras interpretando la lámina, ¿no? Esta desescolarización que hablas, estoy viendo que la primera edición de este libro que estamos analizando el día de hoy y que ya he puesto reiteradamente en el chat, Sí. Tiene como fecha de edición 2012, y desde el 2012 a la fecha del día de hoy, esta desescolarización tuvo que haber sucedido, y el libro surgió, te propuso que desarrollaras actividades y dejaras de poner la etiqueta que decías al niño y empezaras a generar situaciones de evidencia, como lo dices, que a veces ahí están y que no están listas para ser evaluadas. Así es. Incluso me llama la atención lo que mencionó Osvaldo en un principio, cómo puede romperse esa relación entre aprendizajes esperados. Si yo no voy a evaluar aprendizajes esperados como indicadores de evaluación, y me voy a los rasgos otra vez del perfil de egreso y espero que haya un niño crítico, reflexivo, pensante, que exprese sus emociones, que pueda expresarse más de una lengua y empiece a desarrollar todo ese tipo. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar esa seguridad o esa certeza en nuestra práctica, ¿no? Pero bueno, entiendo que lo que has argumentado tiene mucho sentido, y a mí lo que me llama la atención es cómo este tipo de documentos que tienen ese sentido, en parte, no han permeado en la práctica como podríamos esperar. Es decir, estaríamos ahorita escolarizados de la forma correcta, ¿no? O sea. Claro, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención. Yo he estado toda mi trayectoria profesional, ¿no? 17 años en la iniciativa privada y a nivel universitario, ¿no? Pero siempre me ha llamado la atención los consejos técnicos, por ejemplo, ¿no? Antes se llamaban TGA, ¿me corriges? Sí, los TGA, ¿no? Generales de actualización. Eso, desde que mi hija estaba en la primaria y hoy está en la universidad, pues existen, ¿no? Y yo no digo que sean malos, pero son en realidad, espacios de reflexión. Exactamente, pero yo he visto años tras años a muchos maestros ir a esos TGA y a esos consejos técnicos y los días lunes llegar a hacer exactamente lo mismo que han hecho durante todos los años. Entonces, no ha permeado, ¿no? Es decir, se hace el consejo porque es como un requisito institucional, sí, se reflexiona, se comparten y demás, pero no simbra a la escolarización. En realidad, seguimos repitiendo esos vicios y seguimos enclaustrados en una perspectiva escolarizada. Yo ahí pongo un poquito en la mesa de la discusión, dice Osvaldo, las políticas públicas van marcando la línea, ¿no? De lo que finalmente va a suceder, pero él también lo decía, tenemos esas libertades en nuestra aula, una libertad fáctica, es decir, finalmente yo puedo evaluar como, de alguna forma, yo nunca en mi práctica he visto que un supervisor venga y me diga no evalúes así, jamás, o sea, ni el director, ni un amigo, ni un compañero. Entonces ahí está, en el caso tuyo que estás en una coordinación académica, pues estás muy al pendiente de tus temas, pero en el caso de nosotros, pues existe esa libertad fáctica contra la, pues yo sí le llamo, ¿no? Un poquito la confusión, metodológica, dice Osvaldo, no la hay, porque pues finalmente sigue permaneciendo en el paso del tiempo lo que se ha diseñado por estos constructos panistas que hicieron posible esta reforma, entonces, o lo que ya se entiende como la postura actual educativa. Amigo Osvaldo, hay un par de diapositivas que no sé si quieras retomemos las últimas dos, porque me parece que quedaron, las propusiste, pero me parece que ahí van quedando un poquito como para irlas cerrando, ¿no? Para irlas acotando con alguna opinión. Si hay alguien más que quiera participar, también me gustaría por ahí escuchar tu opinión, amigo Jorge, si andas por ahí, bueno, para ir retomando ya el cierre de esta charla, son ya las 9 de la noche, pero efectivamente, tienes tus últimas dos diapositivas. Dice aquí: la evaluación en el contexto del aula es una decisión, oposición pedagógica y política. No sé si quisieras redondear algo al respecto, amigo Osvaldo. Al final los márgenes de decisión que tenemos los maestros, nosotros decidimos qué hacemos con ellos, ¿no? Yo creo que sí ha cambiado un poco la cultura magisterial.
yo no sé si el término de desescolarización, y todos los des en la lógica de Bakunin y un poquito en esta lógica del anarquismo, ¿no? Es decir, acabar con la cultura escolar existente para construir una nueva cultura escolar no existente, ¿no? A mí me parece no tan sencillo el procedimiento, pero bueno, puede ser una apuesta teórica, ¿no? Me parece que ya se ha avanzado en algo, los cambios no son tan radicales como quisiéramos, pero yo lo veo ya en algunos compañeros, lo veo en algunos maestros de mis hijos, y sí hay una distinta posición ante lo político y también ante lo pedagógico. O sea, muchos están tomando decisiones ya en otro sentido. A final de cuentas, me parece que es el margen que tenemos todavía. Con este gobierno vamos a tener incluso más margen, ¿no? Es un gobierno que está haciendo vacío, o sea, en lugar de imponer una idea, lo que está haciendo es dejar un vacío pedagógico. El problema del vacío pedagógico es que también tiene sus complicaciones, ¿no? O sea, las decisiones las tendríamos que tomar nosotros porque la autoridad no las está planteando, ni parece tener interés en plantearlo. Ahora, lo otro es que me parece el libro avanza en eso, pero ya también otros libros avanzan en que la parte procedimental de la evaluación, ya me parece que ya se ha avanzado mucho técnicamente. Incluso, por ejemplo, uno entra a Classroom y ya tiene la función de tarea para ir armar los formularios o armar las otras. Se va uno a otra plataforma y ya van más o menos en la misma lógica. Entonces, digamos, el procedimiento está estandarizado, no así, más bien está estandarizado y lo que tenemos que hacer los maestros es hacer una decisión pedagógica de qué enfoque utilizar y una decisión política si voy a aguantar las consecuencias de usar ese enfoque, ¿no? Yo ahí lo dejaría. Claro, claro. Bueno, la decisión va a partir, y ayer justo lo platicábamos con Jorge, me parece que ya se retira de la sala, parte de qué elementos tengo para decidir. Y si yo no he leído este texto al menos, Osvaldo nos plantea otros más, Emilio nos comenta otras ideas que proponen, yo le llamaría como una orientación hacia el cambio y hacia el desafío, aceptar el desafío. Ya ahorita ni siquiera tengo que aceptarlo, lo estoy viviendo, porque si no me están planteando una idea precisa y me están dejando esta posibilidad de decidir que siempre la he tenido, pero que ahora la puedo aprovechar de mejor medida, porque, insisto, yo sigo esperando que salga ese grupo de la nueva escuela mexicana y nos diga, así van a ser las cosas, yo creo que algunas posturas políticas van a decir para estar en contra de eso, ¿no? Porque a veces esperamos cuál es la postura oficial para estar en contra de ella, o a veces estamos esperando la postura oficial para seguirla casi linealmente. Yo estoy de acuerdo en ese punto de que si estamos en la posibilidad si seguimos estando, y ahora aún más, no podemos decidir con base en nada. La experiencia es un elemento, pero la teoría debe de ser otro. Entonces, documentarnos, leer la postura del enfoque formativo, otra vez recomendar el libro de Pedro Ravela, al menos para mí me ha clarificado muchísimas cosas, quizá la opinión de ustedes sea diferente, pero si partimos sobre la base, por ejemplo, a partir del libro de Pedro, en el cual habla de cómo mejorar la evaluación en el aula, yo lo que concluí es que no puede mejorar la evaluación en el aula si no mejoran las prácticas en el aula. Esa fue mi conclusión. Entonces, hoy estamos hablando de evaluación, ¿de qué? De las mismas prácticas. Entonces, eso nos llevaría a otro tema de discusión, porque si no cambian las prácticas, no puedo, o sea, podré cambiar mi evaluación, pero no tendría sentido. No puedo seguir haciendo lo mismo en el aula y ahora pensar que cambiarlo con un enfoque formativo me va a dar un resultado diferente. Entonces, cuando empiezo a leer este libro de cómo mejorar la evaluación en el aula, que habla precisamente de una complementariedad del enfoque formativo de la evaluación, me lleva a pensar, si yo sigo dando las clases de esta forma, nunca voy a poder mejorar mi evaluación. Este libro, por ejemplo, el que presentamos hoy, habla de recoger evidencias que me permitan fortalecer, y dice ahí donde tiene la posibilidad padres, maestros, directivos y alumnos de saber cómo poder aprovechar los procesos educativos para la mejora de lo alumno. Es decir, sí nos están dando, de hecho, de ley, en la letra, y está en el libro, sí te están dando la responsabilidad, tómala, eres el profesional de la educación, eres el que está en el aula, eres el que está en la escuela, decide lo mejor. Y no podemos juntar este discurso con el tema de acreditación. El tema de acreditación me queda clarísimo, y hoy Osvaldo lo dijo tan claro como que, pues es norma, o sea,
eso no podemos meternos ni, bueno, y si queremos discutirlo tendríamos que entrar a alguna Cámara de Diputados o alguna mesa de discusión que se lleve finalmente a algún pleno, ¿no? Mientras tanto, la práctica sigue siendo así. Y bueno, ahorita Emilio tocó muchísimos temas de la pandemia, pero yo me quedo con esa conclusión, al menos el día de hoy. Me voy a llevar a repensar el tema de la axiología, cuál es el valor que estamos dándole en nuestras prácticas evaluativas a los chicos. Me llevo el tema de cómo poder tomar la mejor decisión, si no es leyendo más, con más elementos. No puedo tomar esas decisiones que ahora nos está llevando la política educativa, y si no estoy mal, Osvaldo, creo que hacia allá va, como dices, en este término de la, ¿cómo llamarlo? Por no decir opacidad, otra palabra, pero por no llamarlo así, por la indecisión de que venga del gobierno en una postura hacia abajo de decir esto se va a hacer así. Yo lo veo hasta como una gran oportunidad, en que te están diciendo, ¿sabes qué? Pues si eres un profesional y puedes construir desde tu comunidad, pues qué interesante sería que a través de estas mesas de diálogo y de construcción de comunidades profesionales de aprendizaje podamos exponer estas ideas, podamos empezarlas a proponer. Y ahora sí, no sé, yo me imaginaría en una siguiente reunión decir, bueno, yo lo que he decidido es esto, quiero plantearlo, lo expongo aquí ante ustedes, y bueno, ¿qué me pueden decir? ¿Qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal? No sé, yo en algún futuro pensaría que esta sería la nueva realidad. Estas reuniones como tipo clandestinas, así que no las convoca ninguna autoridad, que las convocamos nosotros mismos para hablar de un tema, sería para eso, para llegar a traer, saben que mi comunidad tiene estas características y lo que estoy haciendo es esto. Yo al término de mi práctica quiero compartir nada más que concluí trabajando con proyectos, no todo el tiempo, pero eso me permitió desarrollar lo que decía Emilio y lo que yo he desarrollado en algún momento, la evaluación de los aprendizajes no esperados, que eso es lo que me lleva hacia pensar un poquito lo que decía Osvaldo, de por qué relacionar directamente como indicadores de evaluación los aprendizajes esperados. Pues nunca saldrías de ahí. Entonces, las evaluaciones que ahora yo planteo reconocen los aprendizajes esperados como un punto de referencia y reconocen los aprendizajes no esperados, toda vez que son parte de la evaluación los comentarios de los papás, los comentarios del propio niño, los comentarios de los compañeros. Yo pude haber propuesto un juego o una situación y resultó algo completamente diferente a lo que esperaba, y debo estar listo para ser receptivo, poderlo evaluar y otorgarle valor al proceso, que me parece que en ese sentido, pues esa es la conclusión de un servidor. Quizá la compartan, quizá no, pero pues para cerrar esta sesión, agradecerte muchísimo, Osvaldo. Nos llevas a un nivel del juego que esperemos llegar un día con la lectura, con el análisis, y por supuesto siguiendo ahí tu página que nos recomendaste, Insurgencia Magisterial. Pues algún comentario final, amigo, para cerrar este círculo de estudio que empezamos hoy. No, es un esfuerzo loable. Yo creo que la única manera de transformar la realidad y transformarnos a nosotros es con estos espacios de cooperación. No hay de otra, ¿no? Y uno se preguntaría, ¿es el gobierno el que transforma las realidades o es la sociedad la que transforma las realidades, ¿no? En realidad, la vieja idea del marxismo de que esto es una dialéctica, me parece que es con lo que nos podemos ir. Es decir, la suma de muchos grupos como estos pueden llegar a transformar la realidad, ¿no? Muchos añorábamos este momento en el que estamos a nivel gubernamental, porque es un cambio radical, o sea, es un cambio que deja atrás toda una historia. El problema es que este cambio que se está dando no está implicando un cambio en lo educativo, ¿no? Tal vez en otras esferas sí, pero en lo educativo no. Entonces, digamos, la tarea continúa, la transformación desde abajo es posible, siempre y cuando se articule con otras redes, ¿no? Con esfuerzos que están haciendo a nivel global, incluso a nivel latinoamericano, hay muchas experiencias ya en este sentido, y yo tengo fe y creo firmemente que la educación pública va a salir adelante y va a lograr sobreponerse a vacíos, así como a imposiciones, ¿no? O sea, tuvimos ya mucho tiempo de imposiciones, ahora lo que tenemos es un vacío esperando a que nos digan qué hacer, ¿no? El problema es que esa es la política, el vacío, ¿no? Entonces, acostumbrémonos a esto. Lanzaron ya los modelos para la promoción vertical y horizontal, leámoslo como parte de esta estrategia, ¿no? Es decir, podemos jugar el juego que nos están poniendo o pensar en jugar el juego que nos están poniendo, pero también comprometernos con la transformación de la realidad. Yo ahí lo dejo, yo creo que es un espacio muy interesante, yo ando también con otros espacios, con otros colegas, y sería un placer luego juntarnos
para ver por dónde entrarle, ¿no? Me parece muy, muy interesante. No, pues mira, no, interesantísimo, interesantísimo, Osvaldo, y obviamente agradecerte porque el día de hoy te aviso y tomas el balón, como dicen por ahí, de bote pronto y vienes aquí a ofrecer siempre, como siempre, lo mejor de ti. Amigo Emilio, también agradecerte que hayas aceptado esta invitación. Igual un comentario final, se los pido a ustedes, pero no sin cerrar la puerta para los demás, que de hecho eso es lo que esperamos, que cada quien tome la palabra y pueda externar alguna opinión, pero te lo pido a ti por la cercanía que tenemos. No, Víctor, pues nuevamente agradecerte, la verdad que estaba yo un poco ansioso por salir de la universidad para poder conectarme, ¿no? No, pues la verdad que, como dice el maestro Osvaldo también, y tú, pues estos espacios de reflexión siempre son pues muy nutritivos, ¿no? Se saborean mucho, ¿no? Con gente que está directamente relacionada con el acto educativo, que lo vivimos, ¿no? Que lo sentimos, ¿no? En ese sentido, que lo disfrutamos y lo sufrimos en muchos aspectos también, pero que yo creo que lo más valioso del ser docente es precisamente que tenemos esta profesión tan noble que nos permite estar repensando, ¿no? Nuestra propia posición, nuestra propia práctica, aprendiendo, ¿no? Y esto es, sin duda alguna, ¿no? Oportunidades para la transformación. Como tú decías, por ejemplo, de repente estamos siempre apuntando a aprendizajes esperados, ¿no? Y claro que esto marca, pues, plantearte objetivos y metas a lograr y que están trazadas. Pero a veces lo más valioso del acto educativo es lo serendípico, ¿no? La parte serendípica que está en el descubrimiento de lo inesperado, ¿no? Y se dan aprendizajes inesperados que muchas veces pueden ser más valiosos incluso que aquello que estaba ya dentro de una planeación estrictamente escolar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sigamos reflexionando, discutiendo, como decía el maestro Osvaldo ahora, ¿no? Es un punto de inflexión importante donde hay esta oportunidad de cambio, de transformación, que hay mucho que hacer, que hay mucho que abonar, pero pues se tiene que dar los primeros pasos y creo que se están dando los primeros pasos, ¿no? Creo que cada quien fue sacudido, ¿no? Por esta realidad que hemos vivido, pero pues los sobrevivientes son aquellos que vocacionalmente están bien definidos a ser educadores y que seguramente han tenido la capacidad para poder transformar su práctica, adaptarse y tomarla y poder hacerlo todo en función y en beneficio pues de nuestros aprendientes, ¿no? Así que muchísimas gracias, es un placer nuevamente coincidir, compartir y esperamos que pues, sea el punto de encuentro de muchos más todavía. Perfecto. Les preguntaría nada más para terminar esta reunión si estarían de acuerdo en que subiéramos esta charla al Facebook en la página que tenemos, que es profesionalesdelaeducación.org, la cual también la pueden encontrar en Facebook. Si alguien no estuviera de acuerdo, en el chat esperaríamos que pusieran la palabra no. En caso de que nadie ponga la palabra no, pues estaríamos en condiciones de poderla compartir de tal forma que pudiera llegar a otros compañeros que el día de hoy no se enteraron y que sepan que el siguiente miércoles nos vamos a ver con otra temática, la vamos a definir, la vamos a plantear, vamos a hacerles llegar el documento correspondiente y de esta forma iríamos construyendo esta mecánica. Posteriormente, pues platicaríamos, ojalá Osvaldo haya la forma de conectarnos con tu grupo y sería un gusto poder intercambiar opiniones. Sí, cuente con ello, cuente con ello. Excelente. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Incluso desear las buenas noches. Están abiertos los micros, porque ya casi nos vamos. Pati, adelante, Pati. Por alguna razón no se te escucha. Por alguna razón. A ver, otra vez. A ver, listo. Estoy tratando de descargar el último archivo, pero me marca error de privacidad. Lo estoy tratando de descargar desde mi celular y me marca error en esta página, error de privacidad. Te lo mando al WhatsApp, a ti, te lo mando al WhatsApp directo. Lo agradezco mucho. Pues no, muchas gracias, me parece muy interesante. Y bueno, ya aproveché para descargar los archivos y pues hay muchísimo que leer y para poder estar pues mucho más informados, ¿no? Y más que nada, como dicen, aplicar todo esto a nuestra aula y bueno, muchas gracias. Bien, bien, gracias. Pues que pasen bonita noche. Un gusto como siempre y nos vemos. Que estén bien. Buenas noches.
Buenas noches. Adiós. Gracias, maestro. Cuídense, que descansen. Hasta luego. Gracias igualmente.